La antropología moderna, contra lo que pensaba Fraser, considera muy improbable la existencia de una remota edad mágica de la que, por sucesivas revoluciones, se habrían desprendido el pensamiento religioso, el filosófico y el científico. En realidad, desde los orígenes hasta nuestros días, las creencias mágicas se hallan inextricablemente ligadas a todas las actividades humanas. Secreta o abiertamente, la magia circula por el arte de todas las épocas, de modo que no es posible señalar los límites históricos del arte mágico ni tampoco reducirlo a unos cuantos rasgos estilísticos. Pero si el arte no sustituye a la magia, en toda obra de arte existen ciertos elementos susceptibles de convertirla, en mayor o menor grado, de objeto de contemplación estética en instrumento de acción mágica. Por ejemplo, en La Vida Nueva es notable la presencia del número 9, cifra dotada de poderes ciertos para Dante. El prestigio del número 9 en la obra de Dante, como el del 7 en la de Nerval, proviene precisamente de su valor como signo astrológico. Entre magia y arte hay un influjo y reflujo continuo. La poesía descubre correspondencias y analogías que no son extrañas a la magia, para producir una suerte de hechizo verbal. Al mismo tiempo, poeta y lector se sirven del poema como de un talismán mágico, literalmente capaz de metamorfosearlos. No sin ejercer violencia contra su naturaleza original, nos empeñamos en llamar objetos de arte a muchos productos, esculturas, pinturas, fórmulas de encantamiento, exorcismo, plegarias, de las llamadas civilizaciones arcaicas. Para sus ignorados creadores, el valor de estas obras residía en su eficacia, no en su belleza. El arte mágico primitivo no aspira a la expresión, es expresivo porque quiere ser eficaz. Esta observación es aplicable a la mayoría de las manifestaciones artísticas de otras civilizaciones. En su origen, muy pocas de las obras que llamamos artísticas estuvieron destinadas a esa contemplación estética desinteresada que constituía para Kant la esencia del arte. Ni siquiera los griegos concibieron el arte como un fin en sí mismo, y toda creación poética se inscribía para ellos dentro del ámbito de la paideia. Ahora bien, nuestra actitud ante las obras del arte mágico no obedece a un error de perspectiva histórica. Todos sabemos que esos objetos eran instrumentos de acción mágica. Así pues, se trata de algo más simple y, al mismo tiempo, más decisivo. Nuestra idea del arte, entendido como mera contemplación desinteresada, ha sufrido una transformación sustancial. Los ejemplares del arte mágico que acumulan nuestros museos no constituyen un nuevo botín de la insaciable conciencia histórica de Occidente, sino que son uno de los signos del derrumbe de la concepción renacentista del arte. No nos basta ya la contemplación de una obra o de un poema. Queremos, así sea por un instante, ser el poema mismo. Lo específico de la magia consiste en concebir al universo como un todo en el que las partes están unidas por una corriente de secreta simpatía. El todo está animado y cada parte está en comunión viviente con ese todo. De ahí que el objeto mágico sea siempre doble o triple y que alternativamente se cubra o desnude ante nuestros ojos, ofreciéndose como lo nunca visto y lo ya visto. Todo tiene afán de salir de sí mismo y transformarse en su próximo o en su contrario. Esta silla puede convertirse en árbol, el árbol en pájaro, el pájaro en muchacha, la muchacha en grano de granada que picotea a otro pájaro en el patio de un palacio persa. El objeto mágico abre ante nosotros su abismo relampagueante, nos invita a cambiar y a ser otros sin dejar de ser nosotros mismos. El interés moderno por el arte mágico no expresa una nueva curiosidad estética, sino que tiene raíces bastante más hondas. Sabemos que nuestro ser es siempre sed de ser otro, y que solo seremos nosotros mismos si somos capaces de ser otro. Le pedimos al arte el secreto del cambio y buscamos en toda obra, cualesquiera que sean su época y su estilo, ese poder de metamorfosis que constituye la esencia del acto mágico. Es evidente que nadie se propone volver a las prácticas mágicas de nuestros antepasados, aunque ya no es posible considerarlas como meras y estúpidas supersticiones, pero la magia, o más exactamente, la concepción del mundo como una vasta Society of Life, de la cual arrancan magia, poesía, mito, filosofía y ciencia,
es algo siempre presente en la conciencia de los hombres, al grado de confundirse con su ser mismo. Sobre esta visión del hombre y de la naturaleza se edificaron los sistemas de la filosofía, los dogmas de las religiones y las teorías de las ciencias. Una y otra vez, esos edificios se han derrumbado, pero siempre han dejado intacto este sentimiento original. Sin duda, la manera propia de ser del hombre, su manera más inmediata, original y antigua, es sentirse a sí mismo como parte de un todo viviente, y esto se hace patente en las dos notas extremas de nuestras posibilidades vitales, soledad y comunión. En efecto, ya nos sintamos separados, desarraigados, arrojados al mundo, o ya nos instalemos en su centro con la naturalidad del que regresa a su casa, nuestro sentimiento fundamental es el de formar parte de un todo. En nuestro tiempo la nota predominante es la soledad. El hombre se siente cortado del fluir de la vida, y para compensar esta sensación de orfandad y mutilación acude a toda clase de sucedáneos, religiones políticas, embrutecedoras diversiones colectivas, promiscuidad sexual, guerra total, suicidio en masa, etc. El carácter impersonal y destructivo de nuestra civilización se acentúa a medida que el sentimiento de soledad crece en las almas. Cuando mueren los dioses, decía Novalis, nacen los fantasmas. Nuestros fantasmas han encarnado en divinidades abstractas y feroces, instituciones policíacas, partidos políticos, jefes sin rostro. En estas circunstancias, volver a la magia no quiere decir restaurar los ritos de fertilidad o danzar en coro para atraer la lluvia, sino usar de nuevo los poderes de exorcismo de la vida, restablecer nuestro contacto con el todo y tornar erótica, eléctrica nuestra relación con el mundo, tocar con el pensamiento y pensar con el cuerpo, abrir las compuertas, recobrar la unidad, asimilar, en suma, la antigua y aún viviente concepción del universo como un orden amoroso de correspondencias y no como una ciega cadena de causas y efectos. Asumir la realidad de la magia no entraña aceptar la realidad de los fantasmas de la magia, sino volver a sus principios, que son el origen mismo del hombre. Desde hace 50 años, la psicología reintegra a los demonios al hombre. La tarea del siglo próximo será la de reintegrar a los dioses. Si la historia del hombre puede concebirse como la de su enajenación en beneficio de sus propias creaciones míticas, ¿por qué el hombre de hoy no ha de realizar la operación inversa y no ha de iniciar la reconquista de sí mismo? La actitud del surrealismo ante la inspiración muestra el camino que podría seguirse. Como es sabido, hasta el Renacimiento la inspiración fue considerada como un misterio. Lo mismo para Platón que para Dante, la inspiración era una revelación sobrenatural. Un numen hablaba por boca del poeta, pero era un misterio, no un problema. Nada más natural que lo sobrenatural encarnase en los hombres y hablase su lenguaje. Desde Descartes, nuestra noción de la realidad exterior se ha transformado radicalmente. Los antiguos poderes divinos se han evaporado y la naturaleza ha dejado de ser un todo viviente. Desapareció así la antigua idea del mundo sin que, por otra parte, desapareciese la inspiración que siguió siendo la otra voz, la voz extraña por definición, mas en un mundo despoblado de dioses, ¿de quién podría ser esa otra voz? Entre la inspiración y nuestra idea del mundo se erigió un muro. La inspiración se transformó y de misterio sagrado se convirtió en problema psicológico. No es extraño que a lo largo del siglo XIX se multiplicasen las tentativas por atenuar o hacer desaparecer el escándalo de una realidad que era un desafío a la estructura misma del universo, tal como había sido pensado por filósofos y hombres de ciencia. La desazón de poetas y filósofos residía en su incapacidad para explicarse como hombres modernos un fenómeno que parecía negar los fundamentos mismos de la edad moderna. Ahí, en el seno de la conciencia, en el yo, pilar del mundo, única roca que no se disgrega, aparecía de pronto un elemento extraño que destruía la unidad e identidad de la conciencia. Fue necesario que nuestra concepción del mundo se tambalease, esto es, que la edad moderna entrase en crisis para que pudiese plantearse de modo cabal el problema. En la historia de la poesía, ese momento se llama el surrealismo.
A diferencia de sus predecesores inmediatos, los poetas surrealistas afirmaron la realidad experimental de la inspiración sin postular su dependencia de un poder exterior. Dios, historia, economía, líbido, musa. La inspiración es algo que se da en el hombre, que se confunde con su ser mismo y que solo puede explicarse por y en el hombre. Tal es el punto de partida del primer manifiesto. No es esta ocasión para hacer un análisis de estas ideas porque no son ellas ni su exactitud lo que interesa aquí. Lo decisivo fue el haber insertado a la inspiración en nuestra idea del mundo. Gracias al surrealismo, la inspiración no es un misterio sobrenatural, ni una vana superstición o una enfermedad. Es una realidad que no está en contradicción con nuestras concepciones fundamentales, una posibilidad que se da a todos los hombres y que les permite ir más allá de sí mismos. Pues bien, nuestra actitud ante la magia debe orientarse en el mismo sentido. Hay que reducir a términos humanos, examinarla como un hecho que se da en la conciencia del hombre y aún más considerarla como lo que es realmente, uno de los constituyentes de esa conciencia. A mi juicio, el único método válido de conocimiento del arte mágico, como de todo arte, es la experiencia directa, desnuda y sin intermediarios. Lo único que cuenta es la espontaneidad de las reacciones personales. Este criterio no es tan arbitrario como a primera vista pudiera creerse, pues he advertido que todas las reacciones del espectador ante esta clase de obras, desde el horror hasta la fascinación, pueden reducirse a este esquema: sentimiento de encontrarse ante lo otro, esto es, ante algo ajeno a nosotros y que no nos repele, pero que sin embargo nos invita a dar un paso adelante y confundirnos con su ser. Vértigo, extrañeza, reconocimiento, horror y, simultáneamente, deseo de penetrar en aquello que de tal modo ataca y disgrega nuestra certidumbre de ser conciencia personal y autónoma. Los dos movimientos contrarios se reconcilian en el deseo de dar el salto mortal y alcanzar la otra orilla. En suma, la gama de sensaciones, asombro, horror, vértigo, fascinación, caída en el objeto, evoca siempre la vieja imagen de la metamorfosis. Me imagino que todos hemos poseído objetos mágicos, durante periodos más o menos largos. He observado que coinciden con épocas determinadas de nuestra vida, pero que apenas cesa su poder o el estado de ánimo que les otorgó esa misteriosa cualidad, desaparecen de nuestra vista para siempre. Una vez perdidos, no se les vuelve a encontrar. Me parece indispensable, sin embargo, hacer una distinción entre un objeto mágico, que no es acaso sino el inerte y temporal depositario de nuestra afectividad, y una obra de arte mágico. En esta última residen, si de verdad es obra de arte, indudables poderes de fascinación que no dependen solo de la subjetividad, aunque necesiten para revelarse de esa simpatía sin la cual no hay relación entre la obra y el espectador. Toda obra de arte guarda en sí un indudable poder de encarnación y revelación. Es una permanente posibilidad de metamorfosis abierta a todos los seres.